bicho feo. Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de Bicho Feo. Estoy acá, esta vez por primera vez en lo que va desde el comienzo de este ciclo, en persona con mi buen compañero de aventuras nerdadas y todo este Y tipo todas de las este cosas. multiverso de locura en el que vivimos, el comandante Rústico. ¿Cómo andas, Rústico? Hola. Y demases, y un montón de otras cosas Y más. muchos etcéteras. Y muchos etcéteras, exacto. ¿Cómo andas, che, boludo? Tanto tiempo que no te tengo acá presente. Ya me olvidé de tu forma física. Yo te veía en un cuadradito chiquitito, yo pensé que te habías hecho miniatura ya. Claro, no soy un cuadrado, estoy más redondo que nunca. Che, boludo, qué bueno poder, nada, volver a grabar Volver presencial. a la presencialidad. Aunque sea un capítulo cada tanto viene bien. Sí, de una. Ahora que podemos juntarnos un poquito más, también se dio y nos podemos juntar a grabar. Y nos convoca una criatura muy especial. Sí, esta vez vamos a hablar de un bicho, o de, no sé si hablar de uno o varios, porque no sé si es uno o son varios, pero... Pueden ser unos, pero en un ratito puede ser un montón. Y pueden dejar el desmadre. Totalmente. Y son muy tiernos, siempre y cuando no los mojes, ni les des de comer después de la medianoche. Totalmente. Así que bueno, supongo que con todo esto ya se habrán dado cuenta, por lo menos los millennials, Ujú. como nosotros. Sí. Porque no sé si la gente joven ve este tipo de películas. Ya las ve como medias viejitas ya, ¿no? Claro, aparte no sé si le llamará la atención, capaz que hasta le dan un poquito de Y cosa. yo creo que las ven y se ríen, porque las Ujú. ven ahí con efectos especiales que hoy en día pueden ser truchos Sí. o son marionetas, digamos, básicamente. Sí. Hoy en día están acostumbrados al 3D y todo Claro. eso. Bueno, estamos hablando de un clásico de culto, una comedia de terror de Exacto. mediados de los 80, Ujú. que en su momento causó furor Sí. y que todos hemos visto, Sí. llamada Gremlins. Los Gremlins, yo te diría que si un niño pequeño de nuestra edad, cuando nosotros lo vimos, lo ve ahora, se va a asustar. Puede ser, sí, sí. Por cómo No sé, están no sé. hechos y demás. Yo nunca la vi en realidad como una película de terror, aunque sí está catalogada más o menos como una comedia de terror. Comedia de terror, exactamente. Siempre para mí siempre fue más bien humorística, porque de Ujú. hecho la misma característica de los bichos, que son Sí. jocosos, son jodones. Son asesinos, pero son jodones, no están todo el tiempo Claro. haciendo jodas. Hacen burlas a otras películas, Ujú. cosas por el estilo, que ya vamos a mencionar un par. Sí. No, está muy buena, está muy buena. Yo Sí. no me canso de verla. No, tampoco porque es bastante entretenida, la verdad que es muy llevadera, aparte, si bien vos sabes lo que puede llegar a pasar, digamos, bueno, porque son bichos que pueden hacer cualquier cosa básicamente, Sí. te pueden salir con cualquiera, te pueden aparecer desde abajo de tu cama hasta, no sé, del lavarropas, Sí, en todos lados. pueden salir de cualquier parte, estaría bueno que... De hecho son famosos por sabotear maquinaria, ya vamos a mencionar un poco eso. Exacto, y bueno, podríamos arrancar por qué son, digamos, Sí, los Gremlins. ¿qué es un Gremlins? Digamos, porque los Gremlins no surgen, no nacen en esta película, sino No. que ya existían en la cultura popular, no sé, Ujú. Sí. no sé si es un mito o qué, pero el origen se puede remontar al siglo XV, más Sí, o menos. más O sea, o menos. son bichitos bastante antiguos, que estaban Ujú. muy metidos en la, no sé si en la cabeza de la cultura europea más que nada, Sí, ¿no? sí. También solía hablarse bastante de estos bichitos en China, Sí. de donde nosotros sacamos el nombre, digamos. En realidad, Mowai, los Mowai eran... Pero así lo llaman en la película, me parece. Así lo llaman también en la película. Sí. Son como unos demonios o criaturas que son un poco traviesas, un poquito malignas y que siempre andaban como asustando o haciendo cosas en los poblados de ahí. Y después Aparentemente. Aparentemente. Esto es... Elipsis, nos saltamos al siglo XX. Claro. Esto no tiene sustento, pero de ningún tipo, así que si te lo digo es más por algo que escuché y terminé de construir que por otra cosa. A ver. Se decía que venían en Estados Unidos, toda la maquinaria y cosas que venían de afuera, venía con gremlins y saboteaba de alguna forma esos
¿cómo se llama? Esas herramientas, esos vehículos y demás. Los motores. Los motores. Entonces ahí empezó como una creencia de que lo de afuera siempre venía malo o traía estos bichos que después es se para esparcían. justificar el mal funcionamiento de los Exacto. productos. Y además se esparcían y hacían maldades con otras cosas de ahí, del lugar. Pero esta creencia viene de Europa, porque Sí. los pilotos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial decían de que los gremlins saboteaban los motores de los aviones. Mira, Y así justificaban el mal funcionamiento de los aviones. Y de por qué los aviones se caían solos en combate sin haber recibido algún Claro. disparo de un enemigo. no porque no le habían hecho el mantenimiento Adecuado. necesario. Claro, no había pasado por las normas IRAM y todo esto. Claro, no era por eso, eran gremlins. Eran gremlins. Totalmente. Bueno, llegó un punto en el que los mismos pilotos empezaron a usar muñequitos de gremlins, Ujú. tipo peluches chiquititos, en sus cabinas de aviones como amuleto de buena suerte. Entonces, si vos Sí. llevas un gremlin de acompañante, ese gremlin no te iba a joder, Mira. porque iba de aventura con vos, ¿entendés? Ajá. ¿No tiene algo muy similar a nuestros duendes de por acá, no? Los gnomos y todo Los esto de gnomos. la cordillera. Sí. La verdad que no lo había pensado de esa manera, No, pero porque, puede ser. no sé, yo tengo. Viste que te dicen que si tenés un duende lo tenés que tener a la vista, porque por ahí se te pueden escapar, pero eso es capaz que te protege, no sé mira, ese detalle no lo sabía, no lo No. sabía. O sea, si vos tenés un muñequito de un duende, Un tenés duende que lo tenés que tenerlo, tener ahí a no la lo vista. tenés que tener guardado en un qué. cajón. No en un cajón, Ah, no tiene que mira. estar a la vista. Bueno, y así llegamos, ¿Por qué? después de todo esto, de Sí. toda esta explicación de lo que es Esta un pequeña- gremlin, de dónde viene más o menos la creencia, creencia. digamos, del bichito en cuestión, ya nos podemos meter un poquito más de lleno en lo que es el origen de la película. De la peli, sí. Sobre todo la primera, ¿no? Porque la segunda, no sé, yo la vi, es más comedia que terror. Sí. Tiene muchas más parodias que Ujú. la primera. Igual le fue muy bien en taquilla, pero bueno. Sí. Después vamos a hacer un pequeño comentario sobre la segunda, pero Ujú. nos vamos a centrar más que nada en la En la primera. Bueno, para empezar a hablar del origen de la película de Gremlins, tenemos que empezar nombrando a un guionista que por aquel entonces tenía más o menos 24 años, llamado Chris Columbus. Ujú. Bueno, el loquito, como te digo, era pibe y soñaba con triunfar en Hollywood escribiendo, ¿no? Básicamente Sí. él quería ser guionista. Sí. Bueno, más adelante, después terminó siendo director de cine, bastante conocido, pero ya vamos a mencionar algunas obras que hizo después. Ujú. Pero bueno, Gremlins fue su debut en Hollywood, digamos. No sabía que era algo de. Fue de Columbus. fue su primer Su primer guión, digamos. su primer guión importante que vendió para una Bien. película, digamos. Después, bueno, vendió mucho más, pero en aquel momento... Sí, sí, sí. eh, Capaz que por nombre no lo van a ubicar ahora, pero en un ratito cuando mencionemos las películas, ahí sí se van a dar cuenta. Todos vimos porque alguna película de él Todos vimos después. alguna película. Bueno, cuestión, en aquellos entonces, a principios de los 80 más o menos, se habían puesto muy de moda en Hollywood lo que era las comedias de terror. Sí. Había muchas, y Ujú. bueno, y el bueno de Chris quería hacer algo por el estilo. Resulta que en su departamento había muchos ratones. Ajá. Y bueno, y inspirado en el ruido que hacían los ratones en su departamento durante las noches, Sí. más o menos le empezó a picar ahí un poquito la cosquillita de lo que iba a ser después, el génesis, digamos, Sí. de lo que era lo que iba a ser el guión de Gremlins. Ajá. Y ella conocía más o menos la leyenda de la que hablamos recién, Claro. de los Gremlins en la Segunda Guerra Mundial y Ujú. todo esto. Y bueno, bueno, mezcló todo eso y salió lo que es el guión de Gremlins. Que no lo escribió por encargo, digamos. No es que alguien le encargó el guión de una película, como se hace habitualmente, digamos. Mira, tengo una película de tal cosa, Ujú. escribime un guión en base a esto. No, él, Claro. él agarró, hizo una historia original propia de él, Ujú. que él escribió y con la idea de vendérsela a los estudios. Sí. Y bueno, para empezar su carrera como guionista, digamos, básicamente. Sí. Bueno, resulta que la llevó por muchos lados y Ujú. bueno, tuvo la suerte que entre idas y venidas, entre que pasó por tantos escritorios, que en uno de esos escritorios fue el mismísimo Steven Spielberg, Claro. que venía de filmar E.T. Es verdad. Venía de haber estrenado E.T. hace 1 o 2 años, me parece, Sí. como el año anterior, más o menos, era muy cercana a esa Sí, fecha. porque Gremlins es del 84. Sí, y E.T. me parece que es del 83, me parece, Sí, 82, más o 83. Bueno, Spielberg venía de pegarla con E.T. Claro. Y bueno, estaba muy en la onda de los bichitos, ¿viste? Sí. Y sabes que le encantó el guión. Le encantó el Mirá. guión, le pareció algo súper original. Sí. De hecho, dijo que era lo más original que había leído en años. Mira. Así que bueno, le compró el guión Sí. a Chris, pero sugirió que se hagan algunos cambios, porque el guión original era bastante más oscuro de lo que terminó siendo la Ajá. película. Tenía escenas más violentas, Ujú. muertes más exageradas, Ujú. había personajes que iban a morir, que después
que en la película, digamos, en lo que fue después el corte final de la película, no, sobreviven. Claro. Pero bueno, Spielberg sugirió hacer algunos cambios, entre ellos hacer de que Gizmo no sea el villano, porque en el guión, Gizmo, que es el duende, el bichito que todos conocemos. Ese osito tan pero mullidito. Sí, bueno, él se iba a terminar convirtiendo en el villano que es Rayita, digamos, el gran hermano malo. Sí. No sé cómo se le llama en inglés, yo la vi en español hace poco la película. Creo que dice era Rayita. Spine o algo así. Sí, no sé, es algo así. Pero... antes de continuar, me acabo de acordar, Sí, no. ¿quién fue el creador de los... Sí, del aspecto del físico, aspecto físico. de los gremios, ¿no? Sí. Bueno, el creador es un muchacho que se llama Chris Wallace, que él no trabajó en la segunda, trabajó solamente en la creación de los gremios de la primera. Sí. Y nada, él es el creador del aspecto físico de Gizmo, digamos, que es Sí. fundamental, fue fundamental para que Spielberg diga después, apa, es demasiado monono este bichito, no puede ser el muy villano. tierno. No puede ser el villano, o sea, la gente Sí. lo va a amar. Claro. Este bichito, no puede ser el malo, vos no podés hacer que lo amen y después lo odien. Claro. Entonces él sugirió, después de haber visto el aspecto físico, Ujú. el diseño final de Gizmo, Sí. decidió que no podía ser el villano. Y bueno, menos mal que hizo caso porque todo el Sí. mundo ama a Gizmo, ¿no? Sí, de una. O sea, todos queremos tener uno. Todas queríamos, ya ahora no. Tener un Gizmo. Pero igual también cuando aparecen el resto de los bichitos que tienen el mismo aspecto físico que Gizmo, se les hace como un detallito de, no sé, los ojitos más más entrecerrados, como hacían los Simpsons, para aparentar maldad. Claro, exactamente. Para Bueno. que se sepa que ellos eran malos. Bueno, Chris Wallace ganó un premio Saturn por el diseño de los Gremlins, que un premio Saturn es básicamente como el Oscar de las películas de ciencia ficción, fantasía y Mira, todo este no, estilo. no Así que sabía. es un premio bastante importante, digamos. No lo sabía. Más adelante terminaría ganando el Oscar por el diseño de la mosca, la película de la mosca. Sí. Bueno, ahí fue maquillador, creador de efectos visuales y también es director de cine. Después él dirigió varias películas. Uh-huh. Incluso trabajó también en Indiana Jones. En la escena, ¿viste? En la escena en la que los nazis se les derrite la cara. Bueno, ¡Oh, sí! él trabajó en esa... No fue el encargado Escena. de los efectos especiales de esa película, pero sí colaboró con esa escena en particular. No, pero esa escena es buenísima. No, esa escena es genial. Es la primera, ¿no? Es la primera de Indiana Jones, me parece que sí, ¿no? Sí, me parece. Los que cazadores sí. del arca perdida puede ser, ¿no? Ese es los cazadores del arca perdida. Claro. Bien. Y para redondear el tema de Chris Columbus, para si no me olvido, Sí. ¿qué fue lo que hizo después? O sea, si bien este fue su debut en el cine como guionista, también es director de cine. Sí. Y le ha ido bastante bien después de Gremlins. O sea, fue como su puntapié inicial. Sí, tranqui. O sea, eso fue como para arrancar tranqui. Bueno, básicamente hizo películas familiares, ¿no? Pero bueno, entre ellas, Mi Pobre Angelito, la 1 y la 2. Todos las hemos visto. Sí. Las dos primeras películas de Harry Potter, Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, Ujú. bueno, entre otras. Y también fue el guionista de Los Goonies, también otro clásico Tremendo, sí. de los 80. Y ha sido productor de un montón de películas, entre ellas El Hombre Bicentenario, Los Cuatro Fantásticos, las primeras. Bueno, ahí no está. En su momento estaban buenas, Bueno, qué sé sí, yo. puede ser, sí, eran entretenidas. Bueno, Una Noche en el Museo, Pixeles y un montón más. Pero bueno. Sí, sí, llegaron mucha gente, pero no, por ahí por un gusto propio, quizás no lo miraría. No, bueno, pero acá te das cuenta que había gente grosa en esta película. Sí, había digamos gente que grosa. estaba recién empezando en estos momentos, Ujú. pero bueno, después. ¿Viste cuando uno se pregunta, che, ¿cómo habrá arrancado este pibe cuando Claro, vos lo ves allá y arriba? resulta que ya habíamos visto Sí. obras suyas, no solamente que no sabíamos. Claro. Bueno, después, ¿qué más? ¿En qué nos habíamos quedado? En el aspecto físico de el los aspecto Gremlins. físico de... En el primer aspecto físico, digamos. Porque después Sí. pasan por otra faceta en donde ya pasan a ser un poco. Ahí sí, ya tienen un aspecto mucho más horripilante, por así de una forma, mucho más feo. Más feo, Y ya por más- eso también es que están acá. Claro, en este podcast. Claro, sabes que Chris nunca le tuvo confianza al guión, digamos, él no pensó que le iba a terminar vendiendo. Digamos. Sí. Terminó parando en las manos de Spielberg, no sabemos si por suerte o por talento o qué, pero Sí. terminó llegando ahí. Bueno, sabes que Spielberg le había gustado tanto el guión y todo esto que él le tenía mucha fe al proyecto y él quería ser el guionista, el director. El director. Él quería ser Ajá. el que lleve adelante el proyecto. Sí.
Pero ¿qué pasa? Él estaba muy ocupado con la producción de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Claro. Estaba muy ocupado con eso. Y aparte, Spielberg es un chabón que no para de laburar, ¿viste? O sea, tiene un proyecto y al toque agarra otro y otro y otro y otro. Sí. Sobre todo en esa época, en los 80, es como que es su mejor etapa. Sí, me parece. fue pero súper prolífico. En esa época fue donde más películas hizo. Me parece a mí, si yo no recuerdo mal. En realidad, sí, no sé. Siempre está haciendo algo. O sea, creo que realmente también tuvo mucho laburo. Sí, pero ¿hace cuándo no sacó una película? Como director, no sé, pero bueno, como Por productor. eso, como director creo que fue Ready Player One. Y fue la última hace cuánto, hace un montón. Sí, hace 4 años, creo. Por ahí. En 2018 creo que Sí. fue. Bueno, entonces sabes que como no podía ser director, decidió quedarse como productor ejecutivo. Y entonces empezó la búsqueda de un director, ¿viste? Sí. Bueno, sabes que por aquellos entonces Spielberg le habían gustado mucho unos cortometrajes que había visto, muy buenos, de stop motion, Ajá. de alguien que para él los vio y pensó que tenía potencial. Claro, ¿no? que Para capaz ser- que era. O lo podía hacer bien en el trabajo. Este pibe Un promete. pibe. Sí. Bueno, llamado Tim Burton, no sé si te suena. Sí. Bueno, El pibe Burton. el pibe Burton. Resulta que le había gustado mucho los cortometrajes, como creo que había hecho Frankie Winnie en esa época, Vincent Price, que Si te digo, te miento. están en YouTube para ver. Están Sí, en YouTube no, para no, ver. sí, todo lo que hizo Barton antes está para ver en Vincent YouTube. Price es buenísimo, creo que dura 4 o 5 minutos y es genial. Ah, mira. Sí, está muy lo voy a bueno. ver. Tiene la misma voz de Vincent Price, el actor clásico. Él es la voz en off que se escucha, es Sí. el verdadero Vincent Price. Price. Sí, es muy bueno. Sí, está muy bueno. Voy a ver si lo veo de vuelta cuando termine de grabar esto porque Sí, por favor, pasame el link. después lo buscamos. Dale. Bueno, lo buscó a Tim Burton, pero ¿qué pasa? Él nunca había hecho una película todavía. Ajá. Nada, era una joven promesa, pero nunca había debutado todavía en el cine. O sea, no tenía Claro, ninguna una película película. a sus espaldas, digamos, como para respaldar la Ujú. decisión. Entonces, por esto, el estudio lo terminó bochando. No. O sea, querían a alguien que, porque parece que le tenían fe, digamos, a la película. Le tenían fe al proyecto. Ah, mira. Ellos Y pensaban. decían, bueno, vamos a poner a alguien que por lo menos tenga experiencia. Sí, ellos de- pensaban que en aquel entonces pensaban de que tenía potencial de taquilla la película. Ah, Entonces no querían a un inexperto, querían a alguien que tenga algo de experiencia Claro. en el rubro, ¿no? sí, total. Que tenga alguna película a cuestas. Entonces, bueno, Spielberg empezó a buscar de vuelta por todos lados a ver quién tenía a mano. Y bueno, así fue como llegó a Joe Dante, Ujú. quien terminó siendo en definitiva el director. Sí. Bueno, Joe Dante ya había dirigido algunas películas, ya tenía Piraña, por ejemplo, que es del 78, y Aullido, que es del 81. Ajá. Entonces ya tenía experiencia, digamos, en lo que es el cine de terror. Sí. Bueno, Gremlins terminó siendo, al final, después terminó siendo su primer gran éxito, ¿no? Ujú. Pero bueno, Spielberg le terminó gustando mucho su trabajo, sobre todo en Aullidos. Y bueno, por eso terminó fichando a Dante como director Sí. de Gremlins. Nada, entre Columbus, Spielberg y Dante le terminaron de dar forma a lo que terminó siendo después la película, ¿no? Claro. Bueno, Wallace fue como dijimos, el encargado del diseño de los bichos. Sí. Él se basó básicamente, como ya existían en la Ujú. cultura popular los Sí. Gremlins, ya habían aparecido en cortometrajes de los Looney Tunes. Ah, no me acuerdo de eso, no sabía. Bueno, viendo ahora, investigando para esto, resulta que ya los había visto. O sea, yo haciendo memoria me acuerdo. No tienen la misma forma que No. también tienen en la película, ¿no? Pero como los Gremlins ya eran. Tenía más aspecto de duendecito, más que nada, ¿viste? Sí. Más que de bicho feo en Claro. sí. Y también resulta que uno de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial y todo esto, Ujú. que no sé si es la segunda o la primera, que ya conocía la historia del sabotaje de los Gremlins a los aviones y todo Ujú. esto. Bueno, él escribió, después se terminó convirtiendo en escritor, Sí. y él escribió un libro que se llama Gremlins, justamente. Ah. Entonces se inspiró en ese relato. En la Bueno, descripción del relato es. si no recuerdo ahora el nombre del escritor, me van a matar los que sepan, porque también terminó siendo el escritor de Charlie y la fábrica de chocolate. Es el mismo autor. Mira, No no me sabía. sale el nombre en este momento, pero resulta que gente grosa, como te digo. O sea, este Claro. proyecto de Gremlins había mucha gente No grosa. sabía que Charlie y la enfocando- fábrica de chocolates era un libro. Sí, es un libro. Está basado en un No libro. sabía. Bueno, la película de Tim Burton no es la primera de la fábrica de. No, yo Charlie. sé. Ya Está había una película vieja. La anterior, sí. Claro. La de los memes, básicamente. Exactamente. Nada, y así llegamos a la película. Así que si querés comentamos un poquito de lo que es el argumento Sí. de la película. Para mí, buenísimo. Cómo arranca es genial. Está bárbaro. Sí. Tenemos al padre de una familia. Sí. Una voz en off que nos empieza a narrar la historia
tipo un cuento de Navidad, digamos, Claro. porque se desarrolla en los días previos a Navidad y la acción de toda la película se concentra en la noche buena y en el día de Navidad. Exactamente. Este padre está buscando un regalo para su hijo, él es un inventor que está caminando por las calles de, al parecer, el barrio chino de alguna ciudad. De Nueva York. ¿De Nueva York? Sí. Bien. Detalle, es todo como muy surrealista porque pasan en un carrito dos monjas sacando fotos. Claro. Eso ya arranca la película con una especie de sinsentido medio extraño que está buenísimo. Y con un joven niño que acompaña a este señor a una tienda que está en un subsuelo. En un subsuelo, en un sótano. Dato de color, justo también parece que estaba de moda que siempre haya un niño oriental guiando a una persona, porque en Indiana Jones también había un niño que era como el guía de Indy en esa película. Bien, llegan al local, el señor empieza a mirar las cosas que tenía, y entre ellas, bueno... Intenta venderle algo también, porque él es inventor. Exacto. Parece un chanta. Era un chanta. A mí me hizo acordar los productos de Sprayet. ¡Sí! Y esto sirve para todo, qué sé yo. Uno más berreta que el otro. Claro, se rompían, no sé, era medio todo muy extraño. Bueno, no sé si aparece un viejito. Sí, como el capítulo de Los Simpsons. Lo estaba a punto de decir, pero no sabía si lo ibas a mencionar vos. Bueno, como en el capítulo Me de acabo Los de acordar, sí. Kongul. Diciéndoles, bueno, qué es lo que tenía, qué sé yo, y escucha un ruidito, después de haberle ofrecido una especie de artefacto que era como el ayudante de baño, algo así. Sí, no como sé. tenía todo para el baño. Tenía todo para el baño, cepillar de los dientes, tenía dentífrico y bla. Después de que eso sale mal, va a mirar, porque escucha un ruidito, y ve en una cajita, o en realidad escucha, que está cantando. Sí. Un canto como tipo como de sirena, ¿viste? Así Claro. como un silbido, no sé, como un ronroneo, no Claro, sé. es una mezcla medio rara, no sé cómo hicieron esa canción de Gizmo. La verdad que no. No, lo hizo no tengo el nombre ahora, pero fue un chabón. Sí. El chabón él hacía, no sé si era cantante, pero él hacía el sonido, lo hacía él con su propia garganta, digamos. No mirá. había efecto especial ahí. Ah, qué groso. Bueno, le pregunto, che, bueno, ¿cuánto está el bicho? Sí. ¿Cuánto está? Y dice 100, dice, no. No. O sea, no le ofrece, no está en venta. Ah, le dice, no está en venta, no está en venta. tenés Y él razón. empieza a proponer plata. Sí. Y le dice, no está en venta, no está en venta. Y después de eso agarra y se va. No están preparados para eso, qué sé yo. Claro. Y se va. Entonces el nenito, frustrado porque él quería vender algo, y dicen... Necesita plata. Necesita plata, dice, el abuelo no sabe nada, qué sé yo. Dice, esperame afuera y ahora voy. Y cuando sale, va y le entrega el paquetito, digamos. El cofre, digamos. Claro, es como una cajita, un cofre donde está guardado Gizmo, que Gizmo es el nombre de este Mowai, como le dice el viejito de la tienda china. Sí, que Mogwai en cantonés, en chino cantonés significa espíritu maligno. Ah, mirá, por eso le decía el Mowai. Sí. Después vamos a ver que de maligno no tenía nada, pero... O sí. No lo sabemos. Ojo de que Gizmo era como así medio pancho igual, era Sí. como muy tranquilito. Sí. Capaz que tenía una personalidad así tranqui, pero capaz que era un choto, un forro. Gizmo era, bueno, en el diseño, Sí. volviendo al diseño de Gizmo, eran todas marionetas, ¿no? Gizmo Sí. era un guante. Un guante. Era un guante, adentro de Gizmo hay una mano de una persona moviendo los bracitos. Estás rompiendo la infancia. Que movía todo el cuerpito de Gizmo era una mano. De hecho, en algunas escenas, hay muchas escenas de esta película en donde se ven las marionetas, digamos, se ven los hilos de las marionetas, los palitos con los que mueven las manos. Sí. Y en alguna que otra parte, si prestas atención, se nota que está la mano de un chabón metido dentro de Gizmo, digamos, como por el culito de Gizmo, digamos, le están metiendo una mano. Horrible lo que me acabas de decir, es horrible. No importa. Continuamos con la película. Cuando le entrega el cofre con Gizmo al señor, que no me voy a acordar el nombre, que es el padre, digamos, de esta historia, le dice: lo único que tenés que saber son 3 cosas y son 3 reglas que no puedes romper. 3 reglas inamovibles. Inamovibles. Sí. La primera es que no hay que mojarlos. No.
Esa es la segunda. ¿La segunda? Sí, ¿Cuál es la la primera es que no hay que exponerlo a la luz brillante. Es verdad. Y muchísimo menos a la luz directa del sol porque podría Morir. matarlo. Sí, Podría sí, matarlo. sí. La segunda es... A ver, sí, que no Nunca había que mojarlo. mojarlos. Y la tercera, Ujú. y mucho más importante, la más importante de todas, diría Sí. yo, que es que no importa cuánto ruegue, no importa cuánto llore, no importa cuánto te suplique, jamás, pero jamás de los jamases lo alimentes después de la medianoche. Nunca, Nunca. jamás. Nunca te dicen por qué. Pero esas son las 3 reglas de oro que tenés que cumplir. Sí, este podcast es también servicio, así que si se llegan o llegan a tener un gremlin o se lo llegan a cruzar, nunca le den comida después de las 12. Jamás. Jamás. Y se van a acordar de nosotros después. Sí, el jamás más que va a quedar así como grabado en la eternidad, en Eternum. Bueno, pasa todo esto, otra escena. Elipsis. Elipsis. Va a haber muchas elipsis en este podcast. Arranca con un joven que está apurado, que está tratando de arrancar el auto porque tiene que... Quiero hacer un pequeño paréntesis, Dale. porque me acordé recién. Cuando empieza la cámara a recorrer el pueblo, Sí. después de que... ¿me ayudas? Porque no me acuerdo el nombre del protagonista. No, yo me olvidé también. Pues lo anoté en absolutamente, alguna pero- parte y no lo Sí, encuentro sí. ahora. El pibe. Le vamos a decir Carlitos, por Carlitos. las dos. Carlitos estaba por llegar tarde al trabajo, entonces tienes que ir caminando, ¿sí? Y hacen un paneo de toda una plaza y de un par de carteles, que la plaza, me habías dicho vos, creo, que era la plaza de Volver al Futuro. Es la misma plaza que usaron por... Claro, es el mismo set. Es el digamos. mismo... Ah, es el Así mismo que set. la plaza estaba armada. Bueno, en realidad creo que Volver al Futuro se filmó después, pero es el mismo lugar. Ah, es el digamos. mismo lugar. Sí, bien. es el mismo lugar que... Ah, Es la plaza verdad. del pueblo de hecho, en algunos planos se ve la torre del reloj de Mirá. Volver al Futuro. O sea, Sí, se sí, alcanza a ver. Si prestás atención, se ve bien. O sea, ¿Sabes? nada. Detalles. Detalles están buenísimos. Y todo está como medio gris, medio apagado, todo cubierto de nieve, qué sé yo. Y en uno, grandote así, se ve el logo de Burger King. Sí. Sin ningún poquito de nieve, brillante, hermoso, qué sé yo. Y el resto otra vez, cuando pasan por ahí, se vuelve a apagar todo con hielo, qué sé yo. Y desde el banco, Esa publicidad claro, la metieron- para nada encubierta. Claro, la metieron ahí, quedó Mensaje muy, subliminal. muy evidente. Si vos agarrabas y te enfocaban del banco de la mirada del chabón para afuera, de Carlitos para afuera, se veía así, pero recontra bien. Nevado. El nombre El de logo. Burger King. Eso también me causó mucha gracia. Bueno, va porque trabaja en un banco y se lleva a su perro, que evidentemente es bastante quilombero. Sí, de Firulais medio rompebola. Sí. En esto, antes de eso se había encontrado con un vecino que es medio nacionalista, por decirlo de alguna forma. Nacionalista en el sentido de que patriota, no el otro nacionalismo. Sí, sí, sí. Como le gusta a los yankees, digamos, más o menos. Claro, no, porque América, qué sé yo, es mucho mejor que lo extranjero. Los Claro. extranjeros son todos, no sé, feos. Todo lo malo de afuera viene de afuera. Exacto. Bien. ¿Él es el que era medio loquito del pueblo? Algo ¿O viene- así. o viene después? Algo así. Él es como el excéntrico, por decirlo de alguna forma, Ah. porque tiene un auto de como 40 años que nunca supuestamente le tuvo que hacer demasiados servicios, porque obviamente estaba fabricado Industria nacional. Claro, industria nacional. Entonces, bueno, ¿qué me estoy Él olvidando? nos cuenta un poco la historia que ya contamos nosotros del origen de los Gremlins. Exacto, Porque él, no sé por qué, menciona que él fue piloto en la guerra, creo. exacto. Y los Gremlins saboteaban los aviones. Sí. Y no sé por qué menciona esto. No sé a colación de qué viene su mención a los Gremlins, pero él termina mencionando Él, por primera vez a los Gremlins en la película. mucho más adelante, cuando... lo estoy haciendo un poco lento porque estoy tratando de acordarme bien todo. Y aparte no tenemos anotado el detalle, así. Sí, no, estamos hablando así de memoria. Bueno, él trabaja en un banco, tiene una compañera, que esa compañera, a su vez, su familia tiene un bar. ¿Sí? Sí. Quiero decir, otro paréntesis, la actriz Sí, que interpretó a la chica esta, que tampoco me acuerdo el nombre, pero que vamos No. a llamar Pepita. dale. eh, Carlito y Pepita, me encanta. Carlito y Pepita. Buena pareja. Ya habíamos usado el nombre Pepita, creo que en el capítulo anterior para referirnos a alguien. No recuerdo. Bueno, creo que era otro rústico. El que Era estaba. otro rústico. Bueno,
Esa actriz estuvo a punto de no fichar por esta película. Ajá. Porque anteriormente ya había filmado una película, que no recuerdo el nombre en este momento, pero había hecho un topless. Había salido en bolas en esa película. Entonces el estudio, como esta era una película familiar y qué sé yo, no les gustó mucho eso. Pero bueno, después terminó quedando. Por A o por B terminó quedando. Y bueno, pero estuvo a punto de no quedar por ese pequeño detalle. Mira. En aquel entonces. Bien. La escena esa que vos decís donde empieza a nombrar los gremlins, es saliendo totalmente borracho. Claro, exactamente. ¿Cómo es? Del bar de la familia de esta chica. Claro. Que ella lo saca, justo llega Carlitos, lo ayudan, y cuando están tratando de subirlo se acuerda, ¿viste? No, porque este auto no sé qué sé yo, no, me lo han saboteado, no arranca porque me lo han saboteado, deben haber sido los gremlins, porque yo me acuerdo que cuando estaba en la guerra, y ahí arrancó a contar esa, pero es esa mención nada más. Sí, sí. Y después no se menciona otra cosa del origen de los gremlins en la película. No, es como que todos dan por hecho de que esa es la versión oficial de la película. Bien, podemos ir derecho a la parte en la que llega a la casa. Sí, eso ya te da por eso, ya mucho más que eso no hay, son cositas muy puntuales. Vamos a la casa. Llega Carlito a la casa. Sí. Y llega el padre. Llega el padre. Con el regalo. Sí. Que nadie sabe lo que era, pero ¿qué pasa? Deja el cofre en la casa. Primero les pide a la familia que baje las luces. Sí, exacto. Porque luz brillante, bla, bla, bla. Y bueno, abre el cofre despacito. Sí. Y no lo vemos, es como que vemos una subjetiva de adentro del cofre, me parece. Porque hasta todo esto todavía no conocemos a Gizmo. No lo habíamos visto. Y vemos cómo todos se acercan a mirarlo y se escuchan los ruiditos. Y por ahí creo que salta, ¿no? Pega un saltito, me parece. Y ahí es donde vemos a Gizmo por primera vez. No, lo agarran bien, pero después cuando le sacan una foto ahí es donde salta. No, pero me parece que cuando sale del cofre por primera vez me parece que como que hace un saltito así. La gente no me está viendo, pero estoy haciendo la mímica. Sí, es muy gracioso. Como que levanta la cabecita rápido del cofre, digamos. Sí. Y ahí conocemos a Gizmo. De hecho, Mafuga está dentro de un cofre ahora, pero es un poco más grande. Un poquito más grande, claro, pero sí, trabajé toda la mañana para hacer el cofre con cartón y papel maché. Valore mi esfuerzo, por favor. Algún día vamos a hacer el podcast con video y van a ver todo el esfuerzo que le ponemos. Y hay un montón de estructuras acá. Tenemos un Gizmo gigante acá que armamos de fondo. No sé para qué, pero ahí está. Bueno, y ahí conocemos a Gizmo por primera vez en persona. Y todo el mundo se enamora de Gizmo porque obviamente es súper tierno y adorable y qué sé yo. Sí, es muy tierno. Y ahí vienen todas las escenas en donde conocemos a Gizmo, qué sé yo, es como la mascota de la casa, le enseña a tocar el piano. Le enseña a tocar el piano, canta. Le empieza, le explican las reglas. Sí, le explican las reglas. Entonces empieza a vivir Gizmo en la casa. Gizmo canta, qué sé yo, mira tele, le hacen mirar la tele, le enseñan. Le encanta mirar la tele, ve una película de carreras, que es importante. A Gizmo le encanta ver películas, por lo que vamos a ver después. Sí, es un gremlin cinéfilo. Un gremlin cinéfilo. Pero vos sabés que yo no sé si Gizmo es un gremlin. Me parece que los gremlins son los que vienen de Gizmo. Me parece que Gizmo es un Mogwai. Pero Gremlin me parece que es la mutación, ¿no? Sí, lo podríamos diferenciar de esa forma. Sí, Mogwai y el Tenemos el Mogwai y la mutación, después de que todo lo que pasa, es el Gremlin. Claro. Y me gusta mucho también que cada vez que aparece una escena mostrando un televisor, yo me estoy arriesgando mucho acá. Te veo muy relajado, Rústico. Sí, estaba como. Yo me estaba echando. Me eché un ratito. Cada vez que muestran algún televisor o algo, como que anuncia lo que va a venir después. Sí. Te va a preparar, es como un foreshadowing, creo que se dice, cuando te va como anticipando. Sí, que lo que vas a ver en ese momento tiene relación con lo que va a pasar después. Creo que se dice así, la verdad que ahora no me acuerdo muy bien. Entonces como que van anticipándote que algo va a pasar. Relacionado con eso. Relacionado con eso. Todo esto cae el amigo de Pepito a visitarlo y le presenta a Gizmo, le muestran las historias, qué sé yo. Y ahí es donde pasa lo primero, ¿no? Bueno, le intenta sacar una foto, que es lo que mencionamos hace rato, y Gizmo reacciona mal por el flash. Se asusta y todo, y queda así como, y vos decís, pobrecito, no le hagan más eso. A todo esto creo que pasan a traer sin querer un vaso con agua, me parece, con la mano, y esa agua va a parar a Gizmo. Claro, y ahí vemos qué es lo que pasa después de que se mojan, ¿no? Que Gizmo queda tiradito
espalda arriba, digamos, pataleando, Sí. y como que le burbujea la espalda. Exacto. Una imagen bastante fea, digamos. Es bastante fea porque aparte... Lo ves sufrir, está Lo sufriendo. ves sufrir al A Gizmo. pibe. Pobrecito, le duele. ¿Qué le Es hace? como que le hierve la espalda, ¿viste? Claro. Le salen burbujitas. Y empiezan a salir unos huevitos o pelotitas que Son pelotitas de pelo. salen disparadas. Como Sí. pelotitas de pelo que salen disparadas de su espalda. Y son como 7, no sé, son varias. 5. 5 son. Sí. Son Rayita, que es el líder, que es como que tiene como una cresta blanca. Y Claro, espera. Esa pelotita se abre y es como un Gizmo chiquitito. claro, empieza a crecer. Vos encima lo ves y empieza a crecer Es así como que se infla. una bola de pelo que se infla. Así, ¡oh! ¡Qué feo! Bueno, Se abren y ahí ves que es como un Gizmo hecho bolita. sí. Chiquitito, un mini Gizmo, digamos. Y Ujú. uno de esos Gizmo, esos nuevos Mogwai que salen, Mogwai. es el que vos decís que tiene como una crestita Claro. en la cabeza tipo punk. Ujú. Y él es Rayita, lo llaman Rayita. Le dicen Que es Rayita. como el líder de esta nueva manada, digamos. Sí. Y nada, y vemos la carita de Gizmo como lamentándose, como que sabe que es algo malo. Sí. Sabe perfectamente que es algo malo y aparte está como sufriendo también por la Sí, situación. por todo lo que pasa. Él sabe Te lo que dijeron hace. que no me moje, Boludo, idiota. menos que hiciste. Tenías que hacer 3 cosas nada más. 3 cosas nada más. No podés hacer ni eso. sos un One inútil. job, one job. Un solo trabajo tenías. Y no podés ni eso. Inepto, total. Bueno, en esa ya se nota bastante marcada la diferencia entre Gizmo y los otros 5, que los otros 5 son un desastre. Son traviesos, son muy rompen traviesos, cosas. rompen cosas, hacen muchas travesuras, son medio malos, entre comillas, Sí. porque hacen cosas que le dicen que no hagan. Claro. Y No los necesariamente- tiene a todos juntitos en una cajita. Claro, no necesariamente eso significa que sean malos, pero bueno, no importa. Eh, lo que sí hace que sean malos es que, por ejemplo, lo atan al perro afuera. Con una luz Sí, navideña. con la luz navideña, empiezan Sí. a romper cosas. Claro. Y ellos saben, conocen las reglas, aunque nadie se las dijo, pero las Ujú. conocen igual, porque en un momento Gizmo tiene hambre. Ujú. Creo que los otros Mogwai Claro, todos en la cajita estaban así como, ¡ah, dame comida, quieren dame comida! quieren comida, qué sé Sí. yo. Y bueno, y Pepito dice, no, pero a ver qué hora es, porque no hay que darle después de Claro. las 12, ¿no? Y ve que todavía faltan unos minutos para las 12. Aparte me encanta la puntualidad, ¿viste? Claro. Si yo 12 en punto, listo, cagaste. Aparte, bueno. ¿cómo, o sea, qué onda? O sea, si están en otro uso horario, Eso mismo. igual afecta, bueno, no sabemos. No, Son pero preguntas es que jamás tendrán respuesta, ¿está Exacto. claro? Ok, polilla. Bueno, cuestión que va y los alimenta, porque total el reloj marca que todavía no son las 12. Claro. Después nos enteramos, porque la cámara va bajando, qué sé yo, y vemos que estos malditos, Mogwais malditos y rebeldes, Sí. habían cortado los cables del reloj. Claro. Entonces, para que deje de correr el El horario. tiempo. Entonces ya eran más de las 12. Sí, ya eran más de las 2. Y aparte, punto aparte, no puedo- o sea, un paréntesis otra vez. Cuando le dice, che, Gizmo, ¿tenés hambre? ¿Querés comer? Y Gizmo está así como re pancha, tirado Sí. en la cama, leyendo con una lapicera. No sé si estaba haciendo un ¿No crucigrama. estaban con los lentes 3D? No sé qué estaba haciendo. Ah, estaba bueno con la lente, pero estaba así como en la suya, estaba en una. Gizmo, y dice, nah, sí. Pero todo con ese ruidito tierno que Claro, todo tierno y todo mogwai, ¿viste? Y como que. tiene. Más Mogwai que eso no se consigue. Claro, es súper canchero. Lo amé a Gizmo en ese momento. Estaba como en una, a él no le importaba nada. Bueno, ahora sí. Al día siguiente, que aparecen como unos capullos. Sí. Como unos. Le dicen cacuns o algo así, Sí, que son una capullos. vacuna. Capullos. Y Todo viscoso. Todo viscoso, todo así como. Guácala. Y bueno, se preguntan qué pasó, qué sé yo, y ¿Dónde están los otros Mogwai, no? claro. ¿Sabes qué me había olvidado de contarte? No sé cómo estamos con el tema del Ah, tiempo. bien. Que cuando se reproducen, cuando aparecen los 5, Pepito los lleva a un profesor de la escuela Sí, para que los estudie. para que lo estudie, para ver qué onda. Y él le se mu- queda con uno. y le muestra qué es lo que pasa si lo mojas. Entonces Salió lo vuelven mal. a torturar a Ah, Gizmo. sí, qué... Ay, Dios. Sí, Nunca le dio una me- mascota a Pepito. Pepito no Sí. estás capacitado para tener una mascota. Totalmente. ¿Cómo sobrevivió ese perro hasta ese momento? Claro. No lo sé, porque la verdad que... Bueno, lo moja, sale uno y bueno, y aparece otro Mogwai ahí. Y él se lo queda. Y se lo queda este profesor. Entonces lo va estudiando un poco. Al mismo tiempo que pasa esto que te estábamos diciendo de que comen mientras que Gizmo está hueveando con los lentes 3D, en el otro lado, en la escuela, en el colegio, este profesor estaba haciendo experimentos con este Mogwai y le saca sangre, ¿viste?
vos ves la carita de sufrimiento cuando lo inyecta y que como que le queda la bronca. Claro. Entonces agarra y justo este señor estaba comiendo algo y le roba la comida. Sí. Le roba la comida y después, al otro día, cuando vemos la escena de los capullos en la casa de Pepito, cuando vamos a la escuela también estaba la escena de este capullo en la jaula donde estaba este otro muy bueno. Yo quiero hacer otro paréntesis. Dentro de tu paréntesis voy a hacer otro paréntesis. Un corchete. Un corchete. Y claro, mala mía. Después vienen las llaves y todas esas cosas. ¿Cómo era? Cuestión, sí, la llave creo que es al final de todo. Bueno, no importa. Cuestión, esa escena es una de las tantas que fue modificada en el guión original porque Sí. este profesor también muere a manos de los gremlins. Sí. Pero su muerte iba a ser mucha más violenta Uh-huh. en el guión original. Creo que iba a morir clavado con muchas agujas y no sé qué. Y ya para cerrar el tema de las escenas Uh-huh. que fueron cambiadas, la madre de Pepito iba a morir en el guión original, Ajá. pero de manera mucho más cruel. O sea, le iban a Sí. cortar la cabeza y creo que Pepito iba a entrar a la casa y la cabeza de la mamá iba a venir rodando por las escaleras. El perro de Pepito iba a morir. Tremendo. Y solamente hicieron, en el guión final, solamente lo hicieron que lo ataban con las luces de, Claro. de Navidad, pero en el guión original la mataban. Bueno, y así un montón de cosas. Cierro corchete. Entro a tu paréntesis. Cerramos el paréntesis si querés. Y volvemos a la... Vale. Bien. Bueno, resulta que acá salen de estos capullos salen unos bichos. El bicho feo en cuestión. El de bicho este feo, podcast, sí. que es tipo, no sé cómo llamarlo, tipo un lagarto, no sé, tiene Sí. una mezcla de, no sé, pelos, escamas. Sí, es como tiene una piel medio anfibia, tipo medio sapo, así medio viscosa. Tienen 3 dedos pero con garras al final, o sea, bastante filosas por lo visto. Sí, sí, Orejas grandes y largas. sí. La cara un poco más chiquita, dientes. Más que dientes, colmillos diría yo. Colmillos, así como. O dientes muy, pinchudos. muy puntiagudos. Ojos tipo lagarto. Tipo digamos. lagarto. Sí, Sí. sí, sí. Y estos sí son malos. Sí, son tremendas. Son malos, pero son asesinos, son jodones. Sí. Matan a bastante gente. Y son muy conscientes de que si se mojan hacen un Sí. ejército, básicamente, que es lo que hace finalmente Ujú. Rayita. En un momento Sí. se sumerge en una piscina, me parece, y empiezan a Sí, hacer porque empieza a gremlins. correr, entra a una pileta y como que lo mira a Pepito y dice, vos Esta me vas a agarrar. esta me vas a agarrar. Mirá lo que te hago. Y agarra y se tira tipo bomba al Hace agua. bombita al agua, claro. Y empieza a hervir el agua. Pero mal, humo por todos lados. Como nosotros sabemos, si un vaso de agua hacía 5 y si una gotita de agua hacía 1, una piscina, ¿cuántos podría ser? Claro. Y bueno, y queda el desmadre porque salen cientos. Cientos, Muchos, miles. muchos. Y son los que empiezan a aterrorizar al pueblo, ¿no? Exacto. Y acá es donde empieza la joda loca Sí. de los gremlins. Esa escena donde aparecen todos los gremlins caminando en la En avenida, la noche, en la oscuridad, sí. eso es todo stop motion. Stop motion, sí, mal. Se ve perfecto, pero está re bien hecho. Sí, genial. Está re bien hecho. Y se ríen así, son jocosos todo el Sí. tiempo, siempre se están riendo con un tono burlón. Sí. Y bueno, empiezan a matar gente, se empiezan a meter... Son muy buenos con la tecnología. Sí, a pesar de que nunca vieron Con la nada de eso. electricidad más que nada. Sí. Son muy buenos. Sí. Bueno, hay algunas muertes bastante locas de los gremlins. Por ejemplo, uno muere dentro de una licuadora, que lo mata la mamá de Pepito. La mamá de Pepito hace la mejor matanza de gremlins de la historia. Es buenísima. Y salpica, no sé, como un líquido verde que tienen de sangre, no sé, Sí, salpica por sí, por toda la cocina. Ujú. Hay una escena muy buena que es cuando ya nos habíamos olvidado de ¿cómo se llamaba la...? ¿Cuál? No, Pepita es la... Claro, la chica. nosotros le empezamos a decir Carlita. Pepito, que estaba Carlito y Pepita. Carlito y Pepita, ahí está. Bueno, No es la mamá de Pepita, era la mamá de Carlitos era. Ahí Bueno, está. y nos saltamos a la escena del bar, en donde están todos los gremlins de joda loca y Pepita los está sirviendo. Sí. ¿no? Y ahí es donde nos habíamos olvidado de Pepita, y Sí. porque había pasado como 30 minutos de película y no había aparecido y vuelve a aparecer en esta escena. Y ahí vemos que son 1.000.000 de gremlins, un montón adentro de Sí. ese bar, y ahí vemos un montón de escenas locas, ¿no? sí. Donde tenemos al gremlin, no sé si está el gremlin exhibicionista, Sí. que tiene un sobre todo y le gusta abrirse así para mostrar sus partes. Es un idiota. El gremlin exhibicionista también aparece en la segunda. No me digas. Sí, vuelve a estar. Tenemos al gremlin No me que acordaba de esa están parte. jugando al póker. Sí. Que vos me has dicho que esa escena era una parodia de una película. De una también. parodia western que ahora, después si podemos le ponemos el nombre.
que están... uno de los gremlins tiene una muy buena mano y el jefe de todos sabe que va a perder, entonces agarra, le dispara, Claro. lo mata, entonces gana la partida. Después hay uno que empieza a bailar tipo Flashdance, creo que es. Ah, sí, Cuando sí. empiezan a bailar de, Es una parodia de Flashdance justamente la de película. Flashdance. Con el tema musical y todo. Sí. Bueno, de todo. El Gremlin travesti creo que está ahí también. Hay uno que es medio travestido. Bueno, hay de todo. Sí, hay mucho. Hay uno que está en el ventilador, que está toda la Toda escena secuencia dando esa dando vueltas en el ventilador y no se cae nunca. Es muy gracioso. Después están los fumadores ahí que le están tratando de prender los puchos, qué sé yo. Es muy graciosa esa escena. Claro. Para esto, paréntesis, no, mentira. Para esto, el padre estaba tratando de comunicarse con la casa. Pero nosotros ya sabemos que la madre estuvo haciendo la gran matanza de gremlins. Sí, sí. Rayita se escapa y pasa todo esto. Y el padre estaba tratando de comunicarse, pero no había teléfono. Y él estaba en una convención de inventores. Sí. En una convención donde pasaban cosas muy locas alrededor del teléfono. Como por ejemplo que atrás, mientras el padre estaba tratando de comunicarse con la casa, está un chabón en la máquina del tiempo. La máquina del tiempo que aparece en The Big Bang Theory. Ah, mira. O la película, que es como una especie de sillón que Sí. tiene como una cúpula atrás y que empieza a girar a medida que va avanzando en el tiempo. Sí, sí, sí. En una escena está él en la máquina y cuando la vuelven a enfocar ya no está más y hay un mito. Mirá ese detalle, no lo había visto. Otra que está el robot, hay un robot como de perdidos en el espacio, hablando por teléfono diciendo no, esas no son mis funciones y qué sé yo, hablando al lado del padre de él, explicándole evidentemente a alguien de fuera de la Tierra que no podía hacer eso. Cosas así muy graciosas. Bueno, en esa Son detalles muy piolas. escena hace un cameo Steven Spielberg Sí, pasando en un carrito. ese En esa sí. misma escena. Bueno, también después a los gremlins se dan cuenta que son todos jocosos y les gusta el cine. Y se Claro, van, son se- gremlins cinéfilos. Cinéfilos, sí, son cinéfilos los gremlins. Bueno, y se juntan todos en el cine del pueblo, todos los gremlins, a ver Blancanieves y los 7 enanitos. Y entonces acá es donde ven la oportunidad los Pepito Sí. y Carlitos. Porque para esto ya reventaron a toda la policía, reventaron Sí, un par de sí, negocios, rompieron mataron todo. un par de personas, jugaron con los semáforos, entonces los únicos dos policías del pueblo mueren. Sí. Que uno de los policías del pueblo es, si viste Breaking Bad, Sí. es Mike. Ah, mira. Sí. Uno de los mejores personajes de la serie, Mike, es Pero uno de esos está policías. irreconocible porque Está joven. es una película de hace 30 años antes que... Claro. Sí, no vieron todo ese detalle. Bueno, por H o por B hacen explotar el cine. Sí. Y se mueren todos los gremlins, salvo Rayita, obviamente, el más poronga del pabellón. Sí, obviamente. Y bueno, se termina escapando hasta una juguetería. Sí. Y ahí es donde lo empiezan a perseguir porque era el único que quedaban. Entonces, como trataban de evitar de que llegue el agua nuevamente, porque si no todo empieza de vuelta, Claro. acá es donde Gizmo hace su parte y nos vemos por qué la escena de la película que él estaba viendo tiene que ver con esta parte, Ujú. porque era una escena de carrera de una persecución Sí. y Gizmo se mete en un autito de carrera de juguete Es verdad. y empieza a perseguir a Rayita A por Rayita. toda la juguetería con ese autito. Sí. No, es muy Gizmo, Sí, sí. Forever Love, amor eterno a Gizmo. Bueno, terminan derrotando a Rayita, Ujú. la terminan matando con la luz Sí. del amanecer, me parece. Bueno, ahí como vos decías, yo no lo sabía, era la escena de los nazis cuando se le derrite la cara, Sí. muy parecida a esta escena a cómo se derrite Rayita con la luz del sol. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Porque sí. se derrite y queda todo así como... ¡ah! Queda como el esqueleto solamente. Claro, y de cuando la vuelve a Rayita. salir el agua, porque siempre hay un último jumpscare, Claro, Al final- como bien nos contó Scream, el Claro. asesino siempre vuelve para dar un último susto. Exacto. Aparece de vuelta, pero todo en huesos y demás. Muy tétrico, muy feo. Hemos hecho muy feo muchas veces. Muchas veces, sí. Esto. Porque era feo posta. Claro, estos sí son feos. Estos son feos posta. Sí. Bueno, Son y bichos feos son posta. bichos feos posta. Termina la escena. Ellos salvan el día, digamos. O la noche. o la noche de Navidad. Y bueno, vuelven a la casa. Y
aparece de vuelta el viejito chino a buscar a Gizmo. Sí, porque se dio cuenta de que se lo vendieron, digamos, sin su autorización. Claro. Y se dio cuenta de que Gizmo no está preparado para vivir con nosotros, digamos, porque somos un desastre. O sea, no podemos afrontar la responsabilidad de tener un Gizmo como mascota. Y no. Y se lo lleva, pero antes Gizmo se termina despidiendo de Pepito. Sí. No, de Carlito. Yo me hice el lío. Se termina despidiendo y si escuchas bien, se escucha bien que Gizmo le dice algo y se entiende en el idioma. Sí. Lo dice en inglés, pero se entiende. Le dice Carlito, nos vemos después. Sí, algo así, no sé. Te espero en la 2. Bueno, pero Gizmo suele hablar durante la película y se le entiende bastante bien. Si prestas atención se entiende. Claro, sí. si el otro no lo escucha, es problema de Carlitos, que es un huevón. Claro. Pero nada más. No, pero bueno, después saltamos a la 2 que se hizo varios años después, ya de los 90 la película. No hay mucho para decir de la película esa, solo que Chris Wallace no volvió como diseñador porque estaba ocupado creo que con la Mosca 2, me parece. ¿La Mosca 2? Me parece que sí, hay una. ¿Hay una 2? Sí, hay una 2. Mira. No volvió, entonces no me acuerdo el nombre de quién fue el quien lo suplió, pero aportó muchos diseños nuevos porque, por ejemplo, en esa película hay gremlins murciélagos, hay gremlins arañas y es verdad, tienen otros diseños más locos. Y esa película tiene muchos cameos de celebridades de aquellos momentos. Sí, está Hulk Hogan que aparece al principio. Sale Hulk Hogan, está Christopher Lee. Hay presentadores de televisión de esa época famosos en Estados Unidos. Sí. Hay un gremlin eléctrico también. Un gremlin eléctrico. Que hablamos que se llama Mico la electricidad. Bueno, claro. hay un gremlin eléctrico. Y la escena para mí más icónica de esa película, y volviendo al tema de que a Gizmo le gusta ver películas, en un momento de esa película Gizmo está viendo Rambo 2. ¡Exacto! Cuando se pone la escena que está viendo de Rambo es de Rambo 2, justamente una escena que está con el arco y la flecha prendida a fuego y disparándola, ¿no? Y en una escena mucho más adelante de la película, Gizmo se calza la vincha roja y se arma un arquito y una flecha. Sí. Y en una escena dispara una flecha prendida a fuego, obviamente inspirada en esa película. No, es la mejor escena de la saga. Totalmente. Si bien no es tan... Porque esta película, la 1 es mucho más terror y es más sutil a la hora de estas escenas graciosas. Digamos. Sí, la segunda ya es más comedia, digamos. Igual le fue muy bien a la segunda, no tengo los datos de la segunda en taquilla, pero sí que le fue muy bien. Sí. Pero la primera costó 11 millones y recaudó 150 palos ese año. Fue la cuarta película más exitosa del 84. Sí. No, increíble que no haya salido una tercera todavía, porque le ha ido muy bien. En todos estos años han tratado de revivir la franquicia. Sí. Y Gremlins 3 no ha salido nunca todavía, pero siempre se habla de la posibilidad de que salga. Claro. Lo que sí está en preparación es una serie para HBO Max, que es animada. Ajá. Que trata, creo que se va a llamar, a ver, tengo el dato por acá, Gremlins, Secrets of the Mogwai. Va a ir por HBO Max, ya la anunciaron, es animada, como te dije, y aparentemente va a tratar la historia de cómo el chinito, el viejito, de la tienda de antigüedades, conoce a Gizmo en su juventud. Creo que está ambientada en la China en 1920 o 1910, por ahí, en Shanghái. Y trata de cómo se conocieron y bueno, tiene sus primeras aventuras. Como detalle, curiosidades, digamos. Bueno, ya dijimos que la plaza principal es la de Volver al Futuro. Se estrenó el mismo día que Cazafantasmas. Esa, mira. La Cazafantasmas, la original, digamos. Bueno, los Gremlins evitaron mostrar a los Gremlins, digamos, en todo lo que es el material promocional, o sea, para que la gente los conozca yendo al cine en la película. De hecho, el póster de Gremlins es muy famoso, digamos, que se ve solamente la cajita en la que viene Gizmo, como que se levanta solamente un poquito y se ven los ojitos de Gizmo solamente. No como la miniatura de Netflix que te pone a Gizmo en primera plana, digamos. Sí. Bueno, y los animatrónicos que usaron para la película eran tantos, viste, en algunas escenas, eran tantos que tardaban horas en armar el set. Y bueno, hay tantos títeres, que es lo que te comentaba hace rato, que muchos errores se ven durante la película, que se ven a los titiriteros y demás. Claro. Y los Gremlins están muy metidos en la cultura popular, digamos, hay videojuegos, hay muñecos, peluches. Peluches he visto. Un montón. Hay películas hechas por fans, que algunos están en YouTube. Hay cortometrajes hechos por fans de Gremlins que están en YouTube. Hay una banda escocesa de rock que se llama Mogwai, obviamente por Gizmo.
Y nada, un montón de cosas que seguramente van a salir porque los Gremlins siempre van a volver, los Gremlins siempre pueden estar por ahí. Si se te rompió la computadora, Sí, ya sabes. el lavarropas, la heladera, Sí, o algún avión de la Primera o Segunda Guerra Mundial, si tenés ahí en el tengas por fondo ahí. también es muy probable que haya gremlins ahí. se te rompió el auto, puede ser que haya sido culpa de un Gremlin. Total. Y nada, rústicos, esto ha sido Gremlins. Sí, nivel de fealdad, me te olvidaste de nivel de preguntarme. fealdad, me olvidé. Acá lo Pero podemos dividir en dos. Acá lo podemos dividir en dos. Sí, sí. Bueno, obviamente, a ver, ¿qué vamos a decir de Gizmo? Mismo nivel de fealdad, Se puede- se menos 7, te puedo decir. Nivel de fealdad, es muy Sí, tierno. es muy tierno, Sí, sí, Gizmo, sí. boludo. Yo quiero tener un Gizmo de mascota, pero no sé cómo ponerlo. yo no podría, No, no sí, podría. creo que tampoco. Pero Soy bueno. muy huevón. Y bueno, y ya los Gremlins. Los gremlins sí, ya son feos. Yo te para diría mí. que son, hasta el momento, posiblemente el más feo de todos Sí. nuestros Sí, bichos feos que hemos recorrido hasta el momento. Sí. Yo le voy a poner un 9.5. Estamos en coincidencia, entonces yo le voy a poner un 9 de nivel de falda. Sí, sí, creo que son los más feos que Son los hemos más feos visto hasta ahora. hasta este momento. Y nada, Rústico, estos fueron Gremlins en esta luna llena de este mes. Y sí. Vamos a recordar nuestras redes, ya que estamos porque no las hemos mencionado. En Instagram, Facebook, Twitter o donde quieran buscarnos, somos ya lo tenemos _ok. En YouTube nos pueden buscar también como el No Ya Lo Tenemos Podcast y en Spotify igual. Así que En Spotify pueden, además de escuchar Bichos Feos, pueden encontrar No Ya Lo Tenemos, No Ya Lo Tenemos. que es nuestro podcast de cultura pop que hacemos también los dos, donde van a La poder costumbre. escucharnos hablar de muchas cosas: cine, películas, videojuegos, Sí. música, En algún libros, momento de cuando lo todo. retomemos. Sí, pero si no lo retomamos, hay un montón de capítulos para escuchar. Sí, tienen para atrás De como todo. 20 capítulos. Bueno, Rústico, Nos jugó, como muchas siempre. gracias. Esta vez te puedo dar la mano ¡Eh! para despedirnos. No se escucha el choque de estrechón de manos. manos, pero estuvo. Gracias, gente, nos vemos.